Señor, gracias por esta noche. Señor, nos presentamos ante ti. Y Señor, tú sabes, apartamos este tiempo entre semana porque reconocemos que lo necesitamos. Siempre me recuerdo del mensaje de Talí, que lo de lleno, como en la gasolinera, que si hasta ahí o lleno. Señor, y queremos pedir que sea lleno. Y así quieres hacer en nosotros. Entonces, que sea un buen tiempo, alabando y en tu palabra. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Sendas de paz. Por sendas de paz me acompañas, en las alturas tu presencia ahí está. Tú me sostienes aún en los valles con tus promesas. Eres mi compás, eres mi guía, y entre las olas tú mi ancla firme estás. En la oscuridad tú permaneces, estás conmigo. Eres el Rey de majestad, mi principio y mi fin, mi sustento, mi escudo, mi esperanza y mi vivir. Y las montañas y los valles se arrodillan ante ti, Señor eterno, mi Padre y mi Dios. De tu bondad cantan los cielos, una gran voz diciendo: Santo es el Señor. Solo tú mueves lo inmovible, Dios asombroso. Eres el Rey de majestad, mi principio y mi fin, mi sustento, mi escudo, mi esperanza y mi vivir. Y las montañas
todo lo entrego. Ser como tú es mi deseo. Eres mi único anhelo. Jesús, mi esperanza eres tú. Ya no tiene poder. La cruz me enseña a vivir, amarte con todo mi ser. Tormentas y vientos vendrán, sus manos me protegerán. Tu gracia sin fin moriste por mí y ahora vivo soy. Todo lo entrego. Ser como tú es mi deseo. Eres mi único anhelo. Jesús, mi esperanza eres tú. Ser como tú es mi deseo. Eres mi único anhelo. Jesús, mi esperanza eres tú. Solo tú. Y es por ti, Jesús, por ti. Por ti vivo, es por ti, por tu gran amor mi alma vivirá. Y es por ti, Jesús, por ti vivo, es por ti, Jesús, por ti vivo, es por ti, por tu gran amor mi alma vivirá. Todo lo entrego. Ser como tú es mi deseo. Eres mi único anhelo. Jesús, mi esperanza eres tú. Solo tú. En Cristo mi confianza está. He visto su fidelidad, mi roca en tempestad que no se moverá. En tu palabra confiaré, tu reino siempre buscaré. Desiertos y el mar no temeré enfrentar. Si paso por las aguas, sé que no me hundiré. Y al cruzar los ríos,
ríos, no me ahogaré. Mi Dios camino hará y yo no temeré. Y cuando cruce el fuego, no me quemaré. Delante del gigante, victoria cantaré. Mi Dios camino hará y yo no temeré. Me guías, proteges, siempre a mi lado. No hay sombra ni valle donde no me halles y yo no temeré. Me guías, proteges, siempre a mi lado. No hay sombra ni valle donde no me halles y yo no temeré. Yo no temeré. Si paso por las aguas, sé que no me hundiré. Y al cruzar los ríos, no me ahogaré. Mi Dios camino hará y yo no temeré. Y cuando cruce el fuego, no me quemaré. Delante del gigante, victoria cantaré. Mi Dios camino hará y yo no temeré. Vamos a tomar un momento. Esta canción es: si mis tesoros han perdido su valor y este mundo ya no encuentro satisfacción. Como Dios nos creó con un propósito, y el propósito es conocerlo y convivir con Él, y pasar toda una vida buscando llenar con algo más. Estoy leyendo en Eclesiastés, y el rey que tuvo todo, hizo todo y no se negó nada. Al final, él, así ya cínico y todo, dice: vanidad de vanidades. Y tan fácilmente podemos clavarnos en ciertas cosas y distraernos con otras cosas. Vamos a tomar un momento y nada más ponernos delante del Señor otra vez y decir: te deseo más que a la vida, más que cualquier otra cosa. Y decirle: Señor, yo quiero que llenes mi vida, necesito que llenes mi vida, que tú seas todo lo que satisface. Y si hay algo que como que ha ido subiendo, ponerlo otra vez delante del Señor. Esto que me distrae, esto que me preocupa, esto en que estoy clavado, Señor, quiero dártelo. Y Señor, tú conoces nuestra debilidad, como dice el Salmo 103, tú conoces que somos polvo y tú tienes compasión de nosotros. Entonces, Señor, míranos en esta noche con esa compasión y ayúdanos a reafirmar nuestros corazones, nuestro compromiso, nuestras prioridades, nuestros pensamientos. Si mis tesoros han perdido todo su valor, este mundo ya no encuentro más satisfacción, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Si todo es nada comparado a lo que hay en ti, lo que estimaba ya
Cristo Jesús, te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Si todo es nada, Si todo es nada comparado a lo que hay en ti, lo que es de mañana es importante para mí, es porque he probado y he podido ver Cristo Jesús, a Cristo Jesús, te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús, te deseo. te deseo más cada vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Tú suficiente serás. Tú suficiente serás, tú suficiente serás, hoy y por la eternidad. Tú suficiente serás, tú suficiente serás, tú suficiente serás, hoy y por la eternidad. Tú suficiente serás, Tú suficiente serás. y tú suficiente serás, tú suficiente serás, hoy y por la eternidad. Tú suficiente serás, te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. ¿Pueden tomar sus lugares? ¿Puedes abrir, por favor, en Génesis capítulo 50? Y en esta serie acerca de promesas, vamos a ver una promesa realmente importante que a pesar de todo, alguien se acordaba. Hubo un encargo y hubo un cumplimiento que duró más de 400 años y se pudo llevar a cabo, y realmente como juntó diferentes caminos
y también diferentes promesas, por ejemplo, de las que hemos estudiado ya. Entonces, Génesis 50 y es cuando José, el hijo de Jacob, está muriendo ya en Egipto, ya viejito. Primero murió Jacob y pasaron los años y José se va envejeciendo, sus hermanos se van envejeciendo, pero vienen con él y le dicen, papá, nos dijo que te dijéramos que ya no nos hicieras daño. Tenían miedo y mala conciencia por cómo le habían hecho, vendiéndolo como esclavo a los ismaelitas que iban pasando rumbo a Egipto. Entonces, y él dice, ustedes sí lo querían para mal, lo intentaron para mal, pero Dios lo usó para bien. Entonces, y sí, salvó la vida de todos ellos, todo el clan, por decir, y pudieron vivir en Egipto, multiplicar realmente, cosa que como que no iban a hacer en ese tiempo probablemente en Canaán. Entonces, viviendo en Egipto, se multiplicaron y si eran quizás 3 millones cuando salen de Egipto con Moisés. Entonces, en ese tiempo pasaron 400 años de opresión, poco a poco, pero después ya fue devastador el tipo de castigo y de opresión que un bebé varón que naciera, que lo tenían que echar al río Nilo, que era un dios. Entonces sacrificar a los dioses para que solo niñas, entonces al rato es un genocidio light, por decir, no pasivo, pero light, en el sentido de que no es directamente, sino hacer que desaparezcan su identidad, su idioma y una promesa que se había hecho. Si te acuerdas, cuando vimos con Abraham que Dios le hizo el pacto y Dios caminó en esa oscuridad de su presencia, bajo la sombra del Omnipotente, Abraham no se podía mover. Dios es el único que como quien firmó el contrato, que hizo promesa en el pacto. Y una de las cosas que dice es que tu descendencia será oprimida y será una gran nación, y yo lo sacaré, castigaré a aquella nación y los sacaré con mano poderosa y los traeré aquí. Entonces reafirma su promesa original que le dio en Génesis 12, que venía como reiterando eso, recalcando eso, y ya con el pacto viene muy detallado, como Dios agregando cláusulas muy particulares a esto. Ahora, entre todo, o sea, no hay una evidencia que Isaac haya como tenido eso, que Dios nos dijo que va a pasar esto. Y que ni Jacob, por ejemplo, porque Jacob no quiso ir a Egipto y Dios le tuvo que decir, ve, José te espera allá, esto viene de mi mano, ve a Egipto. Porque Dios siempre había dicho, no va en Egipto. Entonces, están con eso, Jacob y sus hijos y toda su gente y todo van a Egipto. Entonces, está pasando todo eso. La historia de José es importante. Si quieres como un trasfondo más y leer eso, te lo recomiendo mucho. Comienza y hay una palabra, es toldot, en hebreo, Génesis 7. Es interesante porque es acerca de Jacob. Dice, esta es la historia, versículo 2, esta es la historia de la familia de Jacob. Entonces, normalmente comienza diciendo así, estas son las generaciones de Adán, estas son las generaciones de Noé, entonces sus 3 hijos, y luego estas son las generaciones de Sem. Entonces, cuando comienza eso es como si fuera un tomo en registro civil de un periodo y de un lugar, entonces marcando una descendencia. Fulano engendró a Sutano y Mengano y así. Entonces esta es la historia de la familia de Jacob, pero realmente es la historia de José, porque salvó a toda su familia. Entonces es simplemente eso, deja caer esto en tu cabeza y trata de asimilar eso, porque a veces decimos, porque todo en contra de él, realmente era el consentido de su papá y el aborrecido de sus hermanos y le costó.
y perdió realmente toda su vida. Lo que habría sido una vida normal, hasta bonita, la perdió. Y como su papá lo tuvo por muerto, sus hermanos entre muerto y pues olvidado en Egipto, pensando, bueno, si muere, si vive, pues por mano de Dios, si muere, pues bien merecido, porque lo odiaban. Entonces, con todo eso, nadie estaba pensando, José regresa, José va a tener eso. Y durante todos los años ya de su prosperidad en Egipto, sigue siendo esclavo de Faraón. Entonces no tiene la libertad. O sea, él podría decir, pues estamos viendo la frontera norte porque oigo rumores de que los asirios o algo, y va allá y simplemente manda a todos así, a diferentes mandados, agarra un camello y vámonos. Y regresa a su pueblo. El problema es que el dominio de Egipto era de tal manera que el faraón sí podría mandar un ejército hasta tierra de Canaán por él. Okay. Y eso es parte de la historia de la tierra de Canaán, siempre un territorio de contienda. Entonces, José está en eso, pero él reconoce el propósito de Dios, por qué está en Egipto, y que la vida y el futuro de su gente, de su familia y los descendientes de Abraham, realmente depende de que él sea firme en ese propósito de Dios, que él no se salga, que él no se regrese a su tierra, que él esté firme en algo que él no escogió y no lo quería. Y lloró, o sea, cuando por fin no se pudo contener, lloró y se escuchó su llanto cuando se descubrió a sus hermanos, se escuchó su llanto hasta en casa de Faraón. Entonces, y todos están, ¿qué es eso? Y todos están, no sé, está diciendo algo en hebreo, ha de ser José, ¿no? Pero o sea, fue así una explosión de dolor por todo lo que había vivido y todo. Entonces, quizás con eso nada más te identificas, con ese tipo de llanto. Pero dice, esta es la historia de la familia de Jacob. José, y toda esta historia es de José. Entonces llegamos al fin de la historia de José. Por favor, otra vez, Génesis 50, versículo 24. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, lo embalsamaron, o sea, una momia, y fue puesto en un ataúd en Egipto. Entonces imagina, porque ahora pasamos a Éxodo, capítulo 13, Éxodo 13, y ya van de salida. Ya después de las 10 plagas, van rumbo al Mar Rojo, donde Dios va a abrir el Mar Rojo. Versículo 17, es maravilloso y es interesante, por eso cuidado cuando tomas tu información y tus impresiones y conceptos de Hollywood, porque si tú te acuerdas o has visto o eras muy niño o a lo mejor no nacías porque la película es muy vieja, pero de los 10 mandamientos y Charlton Heston es Moisés y todo eso, entonces van saliendo de Egipto, pero no muestran, por ejemplo, que están llevando el ataúd, seguramente con glifos egipcios y toda la cosa, o sea, como aquí ahora sería en un museo exhibir eso. Entonces, embalsamado el cuerpo de José ya de 300 y tantos años, ¿ok? Así guardadito, sellado en el ataúd. Dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos. O sea, subiendo del centro de Egipto, donde la mayor parte de ellos vivían, subiendo hacia el norte, siguiendo el río Nilo, y ya cortando a mano derecha, o sea, al oriente, y siguiendo la costa, ya llegarían a lo que es Gaza hoy, tierra de filisteos, Gaza, y pues ya estarían. Pero entonces eso era un viaje caminando lento con niños y ganado y todo eso, que de quizás 6 a 11 días. Eso es corto realmente, caminando.
Entonces, dice, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Han sido esclavos por varias generaciones, naciendo en esclavitud, sabiendo desde chiquito. Ten miedo a los egipcios, baja la mirada, contesta bonito, si te da órdenes, obedece, no, o sea, no seas respondón. Y de niños, o sea, viendo a tu papá con las cicatrices de latigazos en la espalda como parte de, y sabiendo que en mi turno, cuando yo sea hombre, yo voy a estar juntando también esas marcas. Eso es lo que me toca. Okay, entonces cuando estás pensando eso, y viene un ejército y tú estás así, nunca han tomado armas. Okay, nunca, no saben organizarse, no saben ser un ejército, no saben resistir, o sea, entonces necesitan ver eso antes y poco a poco, y no nada más decir, órale, ahora sí va la resistencia. Es muy bonito hacer lemas y el pueblo unido jamás será vencido y todo eso, pero pues primero no estaban muy unidos como si lees en el libro de Números, pero bueno. Dios hizo que el pueblo rodease por el camino del desierto, entonces van al sureste rumbo al Mar Rojo, y por el desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados, pero no preparados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Entonces, o sea, llegan al Mar Rojo y los huesos de José, él teniendo quizás por hacerlo chocolate, podría haber vuelto a su tierra, pero tenía que salvar a su familia estando en la posición de influencia y autoridad que Dios le había dado. Él podía seguir salvando a su gente. Cuando un faraón hubo un cambio de dinastía, entonces ya no respetaba eso, y había también surgido una guerra que venían del oriente y eran barbudos, probablemente asirios. Entonces ellos, la nueva dinastía tenía miedo de que los hebreos como que se juntaran con otros invasores. Entonces, por simpatía, parecido a lo que Roma tenía con los judíos en Galilea y Judea, que con cierta duda y cierto miedo de que si hubiera una invasión de Persia, los judíos en Judea y Galilea iban a unificarse con los de Persia, porque en Persia los judíos habían vivido bien y sin tanto tributo. Entonces, siempre eso, entonces la intención de oprimirlos, simplemente como etnia y como genética. Por eso era como los hebreos y los del oriente. Entonces, cuando están con eso, con la opresión y teniéndolos así, aún así se multiplicaron, y puedes leer todo eso en Éxodo también. Pero entonces José, al morir, alguien guardó esto, porque cuando vas viendo ya en Éxodo y en Números, la mentalidad de la gente totalmente idólatra, ¿ok? No tenían, como que estaban clamando a Dios, pero ya no sabían ni siquiera a quién invocar. Y llevaron consigo, cuando salieron de Egipto, imágenes de diferentes ídolos. Y entonces todo el camino de 40 años traían esos ídolos en la mochila. Y traían un corazón idólatra durante esos 40 años. Entonces, viendo eso, o sea, y Dios testifica contra ellos por eso. Y entonces es importante ver eso. No sabían obedecer a Dios de por sí. Y hazlo, y entonces te daré algo muy bonito. Entonces obedece y te compro una paleta del payaso, famosísimo ya en todos los súper, y ves que no sirve. O sea, el niño sabe mejor ser más caprichudo y ya son 2 paletas. Y entonces, o sea, Dios entonces con la ley les tuvo que decir, escojan, usa tu criterio. Eso es vida, esto es muerte. No es que esto es mejor, esto es prosperidad. No, eso es vida
y muerte. Entonces Dios empieza en términos blanco y negro, absolutos, no relativos, porque idolatría y toda religión es algo relativo. El fariseo escoge hasta qué grado quiere llevar su devoción. El legalista, el religioso siempre decide, es algo propio, decidir hasta qué grado. Algunos, quizás tú creciste que todos los viernes del año pescado, otros nada más en Cuaresma, otros pues no, nada, no tuvo que haber nada de eso. Hay gente que no puede, o sea, es un problema para algunos en cuestiones de vestimenta por un trasfondo que ha tenido en algún movimiento evangélico, inclusive. Entonces todo eso existe y es tal vez algo muy impuesto, pero para unos no. Es bueno, yo lo recibo y lo manejo. O sea, es algo que yo puedo manejar a mi favor, porque yo decido mi devoción, cuánto necesito de la ayuda de Dios. ¿Okay? Entonces tienes hasta un extremo como Pilato cuestionando todo y diciendo que es verdad. ¿Okay? Cuando vemos esto, entonces pues tienes todo esto desde Nicodemo cumpliendo toditito en la ley. Y ambos teniendo que discutir algo con Jesús. Entonces, llevan los huesos de José, alguien lo que les juramentó José con sus hermanos, que probablemente serían también los hijos de sus hermanos, porque si los hermanos eran mayores que él, se mueren y pues ya no hay quien se acuerde, pero hubo alguien, y los hijos de José y los nietos de José, alguien se acordó. Entonces podemos llegar a Hebreos capítulo 11, ya en el Nuevo Testamento, y aparece esto de José, y es donde tenemos que detenernos un poco. Hebreos 11, y vamos a leer desde versículo 13, porque es como una pausa que hace después de Abraham y hasta ahí, o sea, donde Abraham y Sara, pero después procede y vemos un poco lo que ya estudiamos acerca de Abraham. Versículo 13 dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Es importante, como José. Él sabía algo, Dios le prometió algo, tuvo un sueño y luego tuvo otro sueño, y por eso hubo más como recelo y amargura de sus hermanos contra él, que soñó que estaban juntando gavillas en el campo, él y sus hermanos, y luego todas las demás gavillas, las gavillas de sus hermanos, vinieron y se postraron frente a su gavilla, y sus hermanos se enojaron. Luego sueña otra vez, y entonces 11 estrellas están igual postrándose delante de él, y el sol y la luna. Entonces Jacob se ofende porque dice: entonces tu mamá y yo y tus hermanos, o sea, ya te estás pasando, niño. Y José nomás lo está contando. Y él no sabe qué pensar, pues no, pues entonces yo soy un hombre de destino, pero no sabe el camino que va a tener que tomar. Acuérdate de eso la próxima vez que te están decretando, que te están prometiendo triunfo y victoria y prosperidad y éxito, así que tiene que existir, y declaramos y soltamos y todo eso, porque José llegó mucho más allá realmente de lo que podían haber imaginado con el sueño que tuvo. Okay. Llegó más lejos, y fue más duradero lo que él tuvo que vivir en su triunfo, fue más duradero de lo que habrían imaginado. Y hasta ya en Hebreos, cuando está Jesús con la samaritana, todo eso se está encontrando acerca de la fe de José. Okay, entonces dice: murieron sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. O sea, diciendo francamente: yo no tengo ningún lugar permanente aquí.
Entonces, no aferrándose al momento y a lo que está justo enfrente de ellos, sino mirando muy lejos algo que ellos nunca iban a disfrutar en su vida. Eso va directamente en contra de palabra de fe y doctrinas de prosperidad y todo eso. O sea, es falsa doctrina. Entonces, mirando desde lejos y nunca pudiendo decir y disfrutar ese éxito. Entonces, dice, porque los que esto dicen, yo no soy de aquí y aquí no me quedo, claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Entonces, vemos eso es muy majestuoso, insertar ese comentario en medio de la crónica de Abraham, Isaac, Jacob, los descendientes de Jacob, los israelitas y todo eso. Entonces, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, lo que vimos en cuanto a Abraham, y el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado, o sea, Abraham, para él tuvo que como dejarlo así. Bueno, yo voy a hacer lo que Dios dice y Dios va a hacer lo que Él dice. Entonces, para poder hacer lo que Él dice, lo va a tener que resucitar. Y entonces, en sentido figurado, sí lo recibió de los muertos. Y muchas veces hablan de la muerte de una visión y como ver todos tus sueños caer y quemarse y volverse ceniza y todo eso como Abraham. Me acuerdo un chico me decía, no, pues vengo bajando de la montaña, Isaac no quiere morir. Y digo, pues ¿con qué le estás dando, papá? A ver, pásame el cuchillo. O sea, es como que, no, sino tú no quieres obedecer. Es tan directo y tan sencillo. Tú no quieres obedecer, pero tú quieres esto y además el otro. Y Abraham toma una decisión. Dios es bueno, Dios es soberano, Dios es fiel. Y él me dijo que mi descendencia de Isaac heredará esto y serán multiplicados. Entonces yo me quedo aquí, no sé cómo lo vaya a hacer, pero yo no le enseño, yo no soy su instructor. Entonces Dios se encargará de cómo, yo ya sé qué hacer. Entonces cuando te encuentras en eso, igual ya puedes decir, ok, Abraham ya me enseñó el siguiente paso y cuál debe ser mi confianza y mi esperanza y no mi pesadumbre y no, pues ni modo, Dios ya se volvió contra mí o algo, sino decir, a ver cómo lo va a hacer, pero el siguiente paso es este. Entonces, pensando, versículo 19, que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Ahora eso sería historia en la familia, ¿ok? Eso sería parte de la historia que cuando Isaac todavía era muchacho, esto sucedió. Cuando Isaac va a morir, Jacob hereda las promesas de Abraham y de Isaac. Ahora son lo que Dios prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Entonces Jacob tiene eso. Ahora, de los primogénitos de Jacob, porque tuvo 4 mujeres, 2 esposas y 2 concubinas. Entonces Rubén es el primogénito, pero también lo es José. Y sí, a José le dio doble porción. Y eso viene siendo algo. Jacob, ahí mismo en Génesis, dice, te di esto y también hay una parte que yo compré de los hombres de Siquem y hay un pozo allí, acuérdate del pozo. Entonces, dice, eso es para ti. Pero José nunca fue a la tierra prometida. Cuando él llega ahí son sus huesos nada más para sepultar el ataúd en ese terreno. Okay. Entonces, pero es ya la zona, es lo que le tocó
a Efraín. Y es interesante, los descendientes del hijo de José, Efraín. Pero es interesante, echaron suertes para decidir con Josué, para decidir los territorios y dividir y decir, pues esto es un territorio, eso es otro territorio. Entonces van echando suertes para saber cuánto y dónde le toca a cada uno. Jacob, antes de morir, bendijo a cada uno de sus hijos. Ahora, Simeón y Leví, ellos se encargaron de matar a todos los hombres de Siquem. Tan linda familia que eran, qué buenos vecinos, ¿verdad? Cada fin de semana una fiestota y un sacrificio. Entonces, eso es así, y Jacob dice, yo los voy a separar en Israel. Es interesante. Mayormente perecieron los hombres de Simeón con la cosa de Baal peor, que por fornicación y todo eso murieron más de 24,000 hombres en un día. Y la mayoría de ellos eran de la tribu de Simeón, entonces quedó chiquito. Y Dios pone la tribu de Simeón en medio del territorio de Judá, que eran muy fieles y muy firmes y muy leales. ¿Okay? Y los levitas dispersos en todo el territorio, como Jacob. Pero Jacob no sabía que los levitas iban a ser sacerdotes y que los descendientes de Simeón, o sea, Jacob está viendo sus hijos y sus nietos, es todo lo que hay cuando él muere. Entonces, pero él profetiza acerca de lo que viene. Entonces Efraín le toca ese territorio y casualmente en ese territorio está el terreno que Jacob compró y heredó a José. Entonces Dios ve detalles. Entonces, por la fe, José al morir mencionó la salida, que en griego, en el Nuevo Testamento, dice éxodo. O sea, lo que es el libro de Éxodo es salida. Mencionó el éxodo de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Entonces llegan y sepultan los huesos de Josué. Ahora vamos a Juan capítulo 4. Dices, qué interesante, ¿no? Dios cuidando esos detalles. Pero pasan siglos, son desobedientes, son obedientes, son desobedientes, vuelven a ser obedientes. Por fin, cuando se divide el reino después de morir Salomón, el reino del norte tiene el territorio de Efraín. Cuando vienen los asirios después de todo y llevan cautivos los del reino del norte que hayan quedado, queda desierto. Y transportan otros para venir a trabajar tierras y mandar tributo a Nínive, a capital de los asirios. Entonces esos vienen siendo los samaritanos. Cuando Nehemías y Esdras y los cautivos ya regresan, después de su cautiverio en Babilonia, se encuentra eso, que ya el pueblo samaritano vive ahí. Y cuando llega Jesús, atravesando de Judá a Galilea, atraviesan y normalmente daban la vuelta para no tener contacto con samaritanos. Los veían como impuros. Pero Jesús a propósito atraviesa la tierra de los samaritanos, que es tierra de Efraín después de todo. Entonces tiene una conversación con la samaritana. Entonces dice Juan 4, versículo 1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, que antiguamente era Siquem, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. O sea, historia no deja de ser real porque nadie se acuerda. Entonces, ¿cuántos se acordaban de por qué llevar el ataúd? Pues yo creo que de padre a hijo, Efraín a su hijo, a su hijo, a su hijo. Entonces, ¿y quién era el jefe de la tribu de Efraín cuando entran a la tierra prometida? ¿Alguien sabe? Josué. Entonces él recibe, ya por ser el más viejo, el jefe de la tribu de Efraín, él está a cargo de las cosas importantes,
¿ok? Reliquias y demás de su tribu. Entonces él se encarga de que se lleve a cabo eso. Y entonces ahí está. Y por ahí alrededor, en una cueva, en un hoyo, en la piedra, estarían ya sepultados los huesos de José. Ahora, la actual ciudad de Sicar ya fue destruido tantas veces, pero quedan como lo que ellos llaman un tel, que es un pequeño cerro artificial, porque cada destrucción aplanan todo, traen tierra, lo compactan y construyen encima. Entonces ahí está la ciudad, pero fuera, lejos de ese tel, como 1 kilómetro, está el pozo. Y la madre de Constantino fue muy piadosa, ella fue y dice, este es el pozo, construyeron una iglesia encima del pozo. Puedes ir, si quieres, y ver, ahí está el pozo de Jacob. Aquí es la iglesia de Santa Fotina, que según es el nombre de la samaritana, Fotina. ¿Okay? Bueno, no pongas ese nombre a tu hija, ponle un nombre de pila, pero entonces ahí está, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Es interesante, la palabra en griego se sentó es como que se champló, dijeran los viejitos, muy cansado. Es muy importante eso, que Juan use entre todo el léxico que él tiene para decir que se sentó, porque él estuvo ahí cuando sucedió, que usa esa palabra. Es importante porque Juan dijo en el prólogo de su evangelio, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces el verbo fue hecho carne, pero muchas veces se nos olvida que sí fue hecho carne humana, que se cansa. Okay. Entonces el verbo de Dios, pero también es el Hijo del Hombre y se cansó. O sea, recuerda eso mañana a mediodía cuando estás champlado ahí esperando comer. Entonces vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Ahora piensa, Jesús estuvo cuando Dios hace el pacto con Abraham. Lo que sería visible para Abraham fue Jesús caminando como fuego en humo, caminando entre los animales sacrificados. Lo que cuando Jacob lucha con el ángel de Jehová regresando del oriente a la tierra prometida, es Jesús. Antes de la encarnación, antes que el verbo fuera hecho carne. Entonces, todo esto ha transcurrido cuando Moisés ve la zarza que arde en el desierto, la luz, o sea, ve el fuego consumidor que no consume la zarza, pero hace visible a Dios, es el verbo. Okay, es Jesús antes de la encarnación. Entonces, en todos esos momentos, pero de todos ellos, o sea, Moisés viendo la zarza que ardía, Moisés viendo la espalda, y él en la peña, así, Dios le tapa con la mano, y la gloria de Dios y resplandece su rostro cuando baja de Sinaí. Todo eso. Y Jacob luchando con el ángel y por fin le hace un truco y se encoge el muslo y el otro le gana. O sea, no trates de ganarle a Jesús porque sabe trucos. Entonces, o sea, todo eso que ha sucedido es parte de su historia. Pero quien en ese punto de tanta historia, el pozo de Jacob, porque vivió años fuera de Siquem, entonces el pozo que Jacob hizo, ahí está sentado el verbo que fue hecho carne, y le dice a la mujer que no tenía que estar ahí. Solo por desobediencia de alguien vivían los samaritanos, debían de ser israelitas. Pero porque muchos fueron desobedientes, un pueblo sustituto fue importado. Entonces ella está ahí como descendiente de gente que contra su voluntad también fue transportada por los asirios, ahora van a vivir aquí.
Entonces ellos, porque tenían plagas y todo, ellos tienen que estudiar cómo servir al Dios de ese lugar. Eso era la mentalidad. Entonces aquí el Dios de aquí es Jehová. Ok, entonces unos que les enseñen a guardar la ley de Jehová. Entonces ellos tenían como escrituras de Génesis a Deuteronomio nada más. Su única promesa para ellos, hablando de promesas, era lo que Moisés dijo: Dios levantará después, algún día, otro como yo, otro profeta como yo, que va a ser mediador de un pacto. Y le tienen que obedecer. Okay, eso es la única promesa que ella tendría, y hace mención de eso cuando ya en la conversación. Sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. Es de aproximadamente 3 metros en roca, así 3 metros de ancho y unos 10 metros de profundo. Tienes que ir bajando así con tu cántaro. Hombres no lo pueden hacer, porque hombres no pueden hacer bien 2 cosas a la vez. Entonces, así, y traer agua y subir, y ella va a mediodía, porque entonces no tiene que toparse con las otras mujeres del pueblo. ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob? Que no era su padre, ¿ok? No eran descendientes de Jacob, pero tenían el concepto y la leyenda que sí. Entonces, para ella Jacob es una figura de leyenda, como Tlaloc, Quetzalcóatl, Huitzilopochtli o algo que ahora son dioses, pero son figuras de leyenda para ella, pero tiene una creencia. ¿Acaso eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo? Se lo dio a José, no a usted, señora. Okay. Pero ve, o sea, y Jesús no le está corrigiendo en eso hasta un punto. Dice: de este pozo bebieron él, sus hijos y sus ganados. Esos son los cuentos de la leyenda. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no Jacob, yo, no tendrá sed jamás. Entonces está diciendo: sí, soy mayor que Jacob. Ya en capítulo 8 dice: soy mayor que Abraham. Sino el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Porque si vienen los dos, va a decir: entonces ella es su mujer, y él va a tener que decir que no. O sea, va a salir todo el cobre. Y igual, no le hagas juegos. Jesús ya lo va a saber. Bien has dicho: no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Ahora checa. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, porque el monte Sión prohibido. Ellos aparte en monte Gerizim. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. O sea, la autoridad de los judíos o no, pues nosotros tenemos nuestro padre Jacob y tenemos escrituras, no los profetas. No la historia de David, o sea, todo eso en el Antiguo Testamento, todo del cautiverio, a Esther, Daniel, Jeremías, nada de eso. Simplemente, pues muere Moisés y aquí estamos. Y la leyenda como borrando que no debemos estar aquí, no somos de esta tierra. Entonces, pero ustedes dicen que en Jerusalén. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. No son leyendas.
porque la salvación viene de los judíos. Y eso era un problema. Ya en el libro de Hechos, cuando Felipe va predicando el Evangelio, muchos samaritanos creen y son bautizados, pero no viene el Espíritu sobre ellos como pasó en Jerusalén. Pedro y Juan bajan a Samaria y empiezan ya a ministrar directamente con los samaritanos, porque tenían que reconocer una autoridad que Dios estableció ahí. Entonces, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces tampoco la samaritana se tiene que convertir en otra etnia o otra cosa así, sino si es llegar al Padre. Entonces, Dios es espíritu, los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir, y eso es el truco que muchas veces manejamos. Ay, eso es muy difícil y yo soy muy lento. Ay, me duele la cabeza cuando trato de leer la Biblia. Entonces, como que manejamos una cosa, ay, pues eso está de quién sabe, ¿no? Entonces están algunos diciendo, por ejemplo, que las vacunas que ofrecen de COVID son la marca de la bestia. Ok, ¿cuántos aquí se han vacunado? ¿Y te lo dieron aquí, en la mano derecha? ¿Aquí el piquete? ¿No? ¿O en la frente? Entonces no es la marca de la bestia. Pero ves como que, ay, así. Y entonces hay gente que, como hay un video de eso, que una mujer ve las nubes bien raras y nomás hicieron así cortito el video y dice, ay no, pues se ven como cabellos. Ay no, eso no me gusta. Es como ¿cómo se llama? El eucalipto de ese fin del mundo. Y es un folclore. O sea, soy su fan de esa mujer porque así puso en un marco algo, lo que muchos realmente, hasta cristianos, ¿cómo se dice el eucalipto? De ese fin del mundo. Entonces, como que, pues no sé, eso es muy complicado para mí. Es salvación. Sea complicado o no, no tienes otra cosa que entender. No tienes tiempo para ver Juego de Calamar cuando no tienes el eucalipto de ese fin del mundo resuelto todavía. ¿Ok? Entonces, están así. O sea, si tienes tiempo para eso, tienes tiempo para el otro. ¿De acuerdo? Y dices, entonces ya no me preguntes. Pero dice, ok, entonces sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. O sea, eso que de ese fin del mundo, ¿cómo se llama? El eucalipto. O sea, eso ya se va a aclarar. Y Jesús dice, yo soy el que habla contigo. O sea, la única promesa que ella tendría es la de Deuteronomio, que otro como Moisés. Por eso ella tiene esto, que va a venir esto. Eso es lo único que sabemos. Todo lo del libro de Isaías, que una virgen concebirá, dará a luz un hijo, todo, no sabían nada de eso. Y rumores, pero no podían ni siquiera ir a una sinagoga y escuchar enseñanza. Los apedreaban si trataban de acercarse. Entonces, y Jesús atraviesa todo el asunto, llegó con la menos indicada en el pueblo, por adúltera, y por eso venía sola a mediodía a tomar agua del pozo y todo eso, y Jesús llega directo al asunto. Y por ahí, en el cerro, junto a ese campo, están los huesos de José, que dijo y juramentó a sus hermanos, no dejen mis huesos aquí. Dios va a hacer algo en un futuro, no sé cuándo, pero les va a meter otra vez a la tierra que nos prometió. Entonces no dejen aquí mis huesos, prometan. Ahora, tú podrías tener una convicción tan fuerte que tus descendientes estarían guardando esa convicción, aunque ni entiendan ni saben el día ni cuántos años, y que eso atraviese 400 años. ¿Cuántos aquí saben el nombre de su tatarabuelo? Ahí está perdido todo.
¿Ok? Con eso ya sabemos. O sea, cuál que Efraín, cuál que José, Efraín, su hijo de Efraín y así, generación. Cuando tú lees en Crónicas las generaciones que atravesaron y que ahí llegan y luego, pero de repente, Josué es el encargado en esta generación de llevar a cabo eso. Y dice, no, Josué sí lo hará. Pero entonces eso nos dice qué talla. ¿Ok? Ahora, entonces, ya vimos de Abraham que cuando Dios le prometió un hijo, a cuando tiene que ser probado y ofrecer a Isaac, han pasado 40 años aproximadamente. Y ya va a perder todo. O sea, tú podrías estar esperando 40 años que Dios haga realidad una promesa que te hizo y te dio evidencias, lo solemnizó, o sea, bien ratificado, caminando entre los sacrificios, ves nacer Isaac, o sea, Sara de 90 años, siempre estéril y ahora un hijo. Y Abraham, o sea, él sabía que no podía ya ser papá. Entonces, todo sí sucede. Entonces el niño va creciendo y Dios dice, toma tu único hijo, el que amas, Isaac, y ofrécemelo. Yo te digo dónde. ¿Ok? 40 años. Es como para que tú digas, no. O sea, eso ha de ser mi imaginación. Eso no puede ser Dios que me está hablando. Porque eso parece ir en contra, pero lo que son sus sueños de Abraham, lo que su corazón anhela y lo que es el propósito de Dios, a veces parecen y a veces contradice. Entonces muchas veces hemos como oído enseñanza de que tu corazón, el deseo de tu corazón, entonces deleítate a sí mismo en Jehová y Él te dará el deseo de tu corazón. Entonces pues sí, pues quiero esto, como si fuera a pedir a los Reyes Magos. Nomás pórtate bien, deleítate en Jehová. Entonces tienes a miles de gente en los congresos y los conciertos y así, deleitándose en Jehová ¿por qué necesito un carro? Necesito un novio. O sea, entonces sí que Él me dé, pero yo deleitándome, echando confeti hacia el cielo y todo para que Dios vea, yo sí. Besos. O sea, yo veo cosas muy exageradas en ese entorno. Y digo, sí, le están poniendo una falsa premisa y pone mucha presión. Entonces Dios es simplemente la forma de conseguir algo, no es lo que realmente estoy buscando, Él mismo. Entonces cuando vemos eso, llegas con la mujer samaritana y ella se da cuenta, por fin, que Jesús no está hablando de suficiente agua. Ella dice, sí, está bien, dame esa agua y yo ya no vengo aquí. Y las indirectas y las miradas y todo eso, ya no tengo que venir aquí. Llega así entubado o a ver cómo, porque agua viva para ellos es de manantial. Es a todo dar. Así simplemente ya va al tubo, abro la llave como todos ustedes, así. Sí, ya no vuelvo a tener sed y ya no tengo que venir aquí. Y Jesús dice, es esto. Entonces ella va corriendo al pueblo, dice, vengan a ver un hombre que me dijo todo lo que he hecho. No le dijo eso, pero como dio en el clavo, o sea, dio aquí, este es el nervio, y puso así el dedo, y sí, brincó. Dice, Él sabe todo. Y después le dicen a ella, ahora creemos por lo que Él dijo, Él enseña, no nada más por lo que tú dijiste, pero por como le vieron, tuvieron que salir a ver a ese hombre. Dicen, ¿no será el Cristo? Entonces ves un pueblo junto al pozo de Jacob, sediento de Dios y sin la forma de hacerlo. Y ahora vimos a José, pero podrías tú, porque todos tenemos eso, creemos que Cristo viene probablemente en nuestros días, por la iglesia, probablemente. Yo lo he estado esperando casi 50 años, entonces sí, espero que se anime. Pero piensa, ¿podrías transmitir esa convicción? Dios va a hacer esto. Yo tengo 40 años orando por avivamiento en México. Podrías transmitir esa convicción y ese anhelo y esa certidumbre que Dios va a hacer algo y va a ser así.
y cuando sucede lo sabrás. Podrías transmitir eso. Entonces, no tienes que ser un gigante. José tuvo que vivir su vida. Gran parte de lo que vivió no lo escogió él. Simplemente tuvo que ponérselo y caminar en esas botas que ni siquiera le gustaban. Pero tenía que adecuarse a lo que Dios le impuso en sus propósitos. Y muchas veces nosotros estamos como teniendo que adecuarnos a lo que Dios nos pone, no lo que quisimos. Y hacer de eso algo bueno, algo hermoso, algo útil, y no sabemos cómo, pero es el proceso de asumirlo y aceptarlo. Y caminar en eso es cuando se desenvuelve todo lo que Dios quería hacer en la vida de José. Ahora, en mi vida, en tu vida, ¿cómo será? 400 años, o sea, diga, ay no, que no sea. Pero si Cristo no viene por nosotros en 400 años, ¿quién se va a acordar de ti? Si tú ni sabes cómo se llamaba tu tatarabuelo. ¿Okay? ¿Quién se va a acordar de ti? ¿Quién se va a acordar de una convicción? ¿Quién se va a acordar de una promesa? Es importante ver eso. ¿Okay? Ahora, tú no tienes la culpa de que alguien de aquí a 10 años no se acuerde de ti o lo que era tu convicción. Tú no tienes la culpa. Pero José decidió vivir y contemplar su vida y un futuro como si eso realmente tuviera peso. Y de alguna manera pudieron recibir ese peso y cada generación pasar ese peso a la siguiente generación. Entonces, yo al menos trato de enseñar de un modo que todos puedan recibirlo, pero también como que venga en un trozo lo suficiente completo y empaquetado como para llevárselo así como un itacate, o en un topper si quieres, entonces así y poder decir, ten, ¿qué es tu fe? ¿Qué es tu esperanza? ¿Qué es tu convicción hoy? Que podrías decir así, envolverlo y decir, ten, con la confianza de que yo sé que esto es real, que tiene peso, que tiene realidad y es viable, llévatelo, vívelo. ¿Ok? Entonces eso es la meta que realmente tenemos. Hay otras metas y proyectos en nuestra vida y todo, pero va a llegar un momento en nuestra vida que realmente estás diciendo tus últimas palabras. Tendrán esas últimas palabras la convicción de que quien las oiga diga, de acuerdo, me encargo. Y cada generación, de acuerdo, me encargo. Hasta poder sepultar esos huesos. Y ahí están esos huesos callados, pero oyendo a Jesús, el verbo hecho carne, hablar con la samaritana. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por José, por una promesa que él adquirió, por escuchar a su bisabuelo y su abuelo y su papá, y luego vivir en un horno de fuego toda su vida en Egipto, y tener que de alguna manera salir purificado de ahí y forjado y vivir esa fe. De hecho, pone el nombre de su primer hijo. Dios me está haciendo olvidar casa de mi padre y mi tierra. Eso es muy duro. Entonces, Señor, viendo todo eso, que a pesar de todo, cuando Él vio que tú no te habías olvidado de la promesa, Él tuvo algo que decir a sus descendientes al morir, de manera que no se movieron de ahí. Entonces, Señor, tenemos mucho que hacer en nuestra vida, tenemos cosas que olvidar, y ciertamente hay gente que no nos recordará, quizás ni siquiera nuestro rostro, ni nombre, ni palabras. Pero lo que tú nos has puesto a vivir y a creer es digno, es bueno, es vital. Entonces, ayúdanos, Señor, a consolidar eso, empaquetar eso y guardarlo hasta el final. Porque si hay una promesa para nosotros. Entonces te damos gracias, Señor,
Gracias por convencernos y ayúdanos a persistir en lo que hemos aprendido y nos persuadiste, Señor, como Pablo le dice a Timoteo, que esto es bueno, esto es verdad, y no apartarnos en ningún lado, Señor. Lo que hemos recibido, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga.